Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Pues aquí vamos a empezar con este nuevo video. Como podrán ver, todavía no vendemos el acuario nano pequeño, pero ya estamos en esas. Mientras, pues déjenme mostrarle a un nuevo inquilino que acaba de llegar. Y pues vamos a prepararle su hábitat. Acompáñenme, pandilla, no olviden suscribirse, darle like para que esta comunidad siga creciendo. Y pues apoyarlos en lo más que se pueda. Comenzamos, vénganse. Aquí estamos otra vez, pandilla. Miren, esta Pikachu y ahí está Cadmoa. Bueno, les platico rápido, pandilla. Como ya saben, ya estamos en un nuevo lugar de residencia. Bueno, no residencia, de un nuevo hogar, ¿no? Pues hace ratito salimos a hacer unas compras. Aparte que el calor aquí es increíblemente, pues sí, intenso. Pues si ya era preto, me voy a poner negro, pandilla, ¿no? Pues salimos a hacer unas compras, todo el show. Y mi niña alcanzó a ver a una persona pues que vendía pececillos, charales, toda esa onda. Pero alcanzó a ver a una tortuguita. Sí, una tortuga de orejas rojas. Siendo muy honesto, la tenían en un estado pues nada padre. Y pues mi niña decidió adquirirla. Bueno, nosotros también, pues porque no nos gusta que tengan malos animales. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un acuario plantado? Pues sí, en efecto tuvimos que quitarlo. Las plantas pues las tuve que regalar porque era mucho rollo. Sí, con el marino ya estaba estresado, aunque el agua dulce es más tranquila, no quería pasar por el mismo estrés. Entonces se desmontó todo el show, el acuario quedó libre. Optamos por comprarla, y pues en base a eso, teniendo este acuario aquí, vamos a hacerle ahorita su pequeño hábitat a esta tortuga. Es pequeña todavía, obviamente conforme vaya creciendo vamos a ver de qué forma se le adapta su hábitat. Pero pues recuerden, yo estoy en contra de poner cosas artificiales, respeto a quien las pone, muy en lo personal no me gustan. Pues ahorita vamos a dar paso a paso con lo que teníamos del acuario anterior. Bueno, cosas nuevas, pero con lo que teníamos del acuario anterior. Vamos a montarle su hábitat a esta hermosa tortuga de orejas rojas. Primero que nada, vamos a presentárselas. Pues miren, banda, esta es la tortuguita. Si se dan cuenta, está un poquito lastimada, creo yo, por cómo se ve. Ahorita la pusimos en ya iba a tirar este acuario pequeño que tenía un beta, porque pues se rompió de aquí. Igual en la mudanza, correcto, todo se fue en la mudanza. Y pues aquí ahorita coloqué a esta tortuga. Me llama mucho la atención porque vean, tiene manchas aquí abajo en su caparazón. Creo que eso no es señal de que esté bien. He estado leyendo acerca de las tortugas de orejas rojas. Conocí un poco, pero me metí un poquito más al tema. Sé que tienen que tener una temperatura mínima de 24, máximo de 30. Aquí tenemos calentador para eso. Tienen que tener una superficie plana para que puedan tomar el sol. Y pues también ¿cómo se llama? Agua, pues para que puedan nadar, que es donde pasan la mayor parte del tiempo, ¿no? Su alimentación, pues la ventaja que tienen es que se puede hacer de diferentes formas, tanto vegetal como animal. Le pienso meter plantas naturales, pues para que de ahí también ella pueda comer, ahora sí que cuando se le plazca. Y pues, ¿por qué no? Ayúdenme a ponerle nombre. Hay veces, y siempre se los he dicho, yo no soy experto en hacer escapings, ni mucho menos. Tengo las ideas en la cabeza, pero ya al momento de llevarlas a cabo o no me quedan o no sé qué pasa, pero a veces no me salen del todo como yo quiero. Ahorita les voy a platicar qué es lo que tengo para hacer y pues la idea que quiero repetir en el acuario. Este es el acuario, banda, donde teníamos el acuario plantado. Aquí va a estar por lo mientras la tortuga, en lo que crece, en lo que buscamos a lo mejor un lugar. Donde reubicarla. Y pues lo pusimos cerca de la ventana. ¿Por qué, banda? Porque créanme que aquí, justamente en este lado, cuando tú lo abres, te entra un solezazo impresionante. Entonces va a estar súper a gusto cuando se suba a la piedra a tomar sus bañitos de sol.
pues va a estar increíble. Aquí atrás pues ya vieron, tenemos el calentador. El agua que le vamos a poner, pandilla, va a estar como que a este ras, para que pues pueda flotar, bueno, más bien pueda salir a tomar sus bañitos de sol y aquí tenga el agua libre para nadar. Obviamente, como les repito, ya nos vamos a ayudar con ese calentador para que su temperatura nunca baje y pueda estar tranquila, contenta. Recuerden, pandilla, y eso he estado investigando mucho, también me he metido anteriormente porque me interesaba grabar todo tipo de animales, me interesa, pero pues hay unos que sí se cotizan mucho. Pues también me he empapado de otras especies, entre ellos pues las tortugas, que dicen que mientras tú tengas su temperatura ideal, les vas a abrir el apetito y van a comer. Si una tortuga, por ejemplo, si la banda que nos está viendo tiene tortugas y no tienen lo necesario tanto para su temperatura, limpieza y demás, si ustedes ven que su tortuga no come por más que ustedes les den, el problema no es ella, el problema somos nosotros. En el fondo del acuario, pandilla, vamos a poner este sustrato negro que es nutritivo. ¿Por qué? Porque como ya les dije, voy a ponerle plantas naturales y plantas que ella se coma, ¿no? Prácticamente, que tenga bastante alimento para que no padezca de nada y pues para que se pueda salir a tomar sus baños de sol, voy a ocupar este tipo de piedra. La verdad no sé cómo se llame, pero pues es plana, es una base súper sólida y bien para que salga a hacer que se vaya a postrar, pues, para que se llene de rayos. Otra cosa, recuerden que también los rayos del sol ayudan mucho a que su caparazón pues agarre dureza, esté sano. No nada más es la alimentación, también requiere mucho este tipo de baños de sol para que esté al 100. Aquí hago un paréntesis, pandilla. Quedaron estos dos sustratos que, si me está viendo, le mando un fuerte saludo y le agradezco muchísimo. Estos sustratos me los regaló un suscriptor, banda. Él tenía el sueño de hacer un acuario grande de plantado de discos, pero le ganó más el acuario marino. Entonces, muy amable, él se dedicó a regalarnos lo que le había sobrado de ese tanque para que nosotros lo compartiéramos con ustedes. Y en efecto, banda, se le regaló ¿qué te gusta? Más del 95% de lo que nos dio él a toda esa banda que especialmente iba iniciando en acuarios de agua dulce. Me decían, oye, es que este chavo quiere empezar en acuarios de agua dulce, ¿tú lo puedes apoyar? Claro que sí. Se les daba como que la base y pues yo les regalaba ya sea sustrato, ya sea piedra, porque nos dio sustrato, nos dio piedra, nos dio tesontle, estas piedras fue la que nos dio, entre otras cosas, sustrato. Entonces yo me dediqué a dárselo a la banda que iba empezando, que por cierto a los que me estén viendo les mando un fuerte saludo. Y esto fue lo poquito que nos quedó. ¿Por qué les digo que es lo poquito que nos quedó? Porque créanme, banda, me sorprende cómo la gente llega a ser a veces tan manchada, que cuando les dicen que les vamos a regalar cosas, si no son de marca o algo así, se molestan, o sea, me dio mucha risa, se molestan. Les enseñé estas, porque estas ya se iban a regalar, pero cuando les enseñé la bolsa, pues me dijeron, oye, pero no son de marca. Y yo así de, mira, no tengo idea, él solo me las dio, y pues solo sé que es sustrato natural nutritivo, y se ve que es de muy buena marca. Me dice, ay, es que yo estaba buscando especialmente Desécheme. Y yo así de, o sea, güey, se te está regalando, ¿no? O sea, te estás ahorrando ya una lana. No lo quisieron, igual que estas piedras, regalé muchísimas, pero estas fueron como que las que me sobraron, que la gente no quiso, porque querían que fuera Rocadragón, querían que fuera, pues, otros, los que están más centrados en el acuario de agua dulce, pues sabrán qué tipo de piedra es la que buscan, ¿no? Que porque querían hacer Iwagumis y que no se veía bien en un plantado Iwagumi, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue lo que me quedó. Te agradezco muchísimo, amigo, el detalle hacia la banda, hacia los suscriptores como tú. No había tenido chance de agradecértelo, pero mira, todo lo que nos diste ya está con alguno de la pandilla que pues está empezando y les ayudamos a montar sus acuarios. Bueno, regresando, la idea, como ya les dije, me paso otra vez para acá, es
aquí en medio, bueno, más bien aquí, ponerle porque al momento de abrir, los rayos de sol van a pegar directamente aquí. Entonces yo creo que toda esta parte, o hasta acá, no lo sé, depende de la piedra, voy a ponerle su base para que ella se postre, pero que también aquí haga el efecto cascada y choque en las piedras. Me gusta mucho el sonido del agua. Entonces quiero que aquí caiga, choque en las piedras y otra vez se vaya para el acuario una vez ya el agua limpia. Y pues que tenga todo este espacio para postrarse. Y todo este lado de acá, que es hasta donde abarca el calentador, pues que sea para que nade, para que pueda comer de las plantitas, para que se haga algo coquetón. Esa es la idea. Pues vamos a ver si nos queda así. Vénganse, acompáñenme. Y pues así quedó, pandilla, más o menos. Les vuelvo a repetir, siempre tengo la idea en la cabeza, pero al momento de hacerlas no lo sé. Bueno, espero que quede bien, que se vea bien. Obviamente le vamos a poner una lamparita para más noche, para las plantas también nos va a ayudar mucho. Y aquí está la cascada, al momento de que haya la caída, va a pegar exactamente aquí y va a ser el efecto, pues sí, cascada. Yo tapé los huecos, los orificios que quedaron, aquí nada más ya no alcancé. Con sustrato, pues para que ella tenga más zonas planas en donde pueda pisar cuando esté postrándose, que no quiera estar dentro del agua. Así es como quedó. Ahora lo que voy a hacer es voy a rellenar un poco, le voy a echar bacteria y en un momento más les enseño cómo quedó ya echándola a andar y en su esplendor total. De muchos lugares aquí por todo Corea del Norte y son dos letreros que están arriba. Pues miren, pandilla, ya se va aclarando el agüita, ya va estando cool. Usé la mitad de agua de ósmosis, pero con la que tomamos, y la otra mitad de la llave, obviamente usando el anticloro y demás. Pues ya se está aclarando más el agua. Y miren, a eso es a lo que me refería. Aquí va a estar su posadera. Y pues ya ahorita pues ya es un poco tarde, ya van a dar las 6 de la tarde aquí y ya se está yendo el sol, pero vean, literalmente le va a entrar de lleno el sol aquí a la tortuguita cuando quiera tomar sus baños de sol e inclusive estando nadando, Así está, es más o menos la idea que tenía. Pues ya cae, rebota aquí en la piedra, ya no se oye tanto el sonido dentro del agua, pero pues les digo, me gusta mucho. Vamos a terminar de que se termine de aclarar al 100 y ahorita introducimos a esta muñecota, o muñecote, perdón, porque creo que es macho, aquí adentro. Y también estamos esperando a que la temperatura del agua sea la idónea para que empiece a habitarlo. Pues bueno, banda, miren, literalmente ya está terminado. Les vuelvo a repetir, tengo ideas, pero luego no quedan como yo quiero. Pero bueno, aquí se podrá postrar a gusto para tomar los rayitos
de sol. Aquí tiene el espacio para nadar. Les vuelvo a repetir, esto será momentáneo en lo que empieza a crecer y yo le encuentro un lugar más amplio. Aquí ahorita puse una lámpara, igual la tenía para el plantado, es ideal para plantas acuáticas de bajos requerimientos, bajos y medios requerimientos. ¿Y por qué puse este Regilux? Pues bueno, miren, banda, esta cosa tiene un acrílico que bien se puede sostener aquí, pero no lo tiene desde este otro lado. Entonces lo que no quiero es que si la lámpara se llega a caer, pues bueno, aquí ya sostiene el Regilux. Así es como quedó, ya está transparente el agua, ya está idónea para que podamos meter a la tortuga. Les vuelvo a repetir, ayúdenme a buscarle un nombre y pues acompáñenme a meter a esta muñecota. Vente para acá. Aquí hay que tener también mucha higiene, banda. Eso sí, para todas aquellas personas que están interesadas en comprarse una nueva tortuga y demás, primero investiguen, banda, porque pueden pasar muchas cosas malas. Lo principal pues es el cuidado, lo que siempre les decimos aquí, el cuidado y la preservación de los animales, ¿no? Si los vas a sacar de su hábitat, trata de darles la mejor vida posible. Otra cosa, si son para niños, muy niños, no los recomiendo, banda. ¿Por qué? Porque estos animalitos son portadores de salmonela. Para quien no conozca, pues es un tipo de bacteria, la cual pues a grandes rasgos te puede dar malestares como vómitos, diarreas, fiebres y demás. Sí, en efecto son controlables, pero pues también depende la fuerza con la que te dé, pues podrían llegar a ser mortales, especialmente para los niños o personas adultas. Entonces sí hay que tener muy en cuenta eso. Si va a ser para tu hijo o para tu niño, pues asegúrense bien, sobre todo la higiene. Aquí es mucho la higiene. También pues se les recomienda, que es lo que yo voy a hacer. Yo creo que el fin de semana voy a ver cómo se adapta aquí, llevarlos al veterinario igual pues para que los desparasiten. Eso puede ayudar mucho con estas tortuguitas. Otra cosa, banda, esto es un hábitat pues relativamente ideal por mientras para este tamaño de tortuguitas. Vean el tamaño del acuario y vean el tamaño de la tortuga, ¿no? Obviamente va a crecer y después ya no va a caber aquí. No, eviten a toda costa comprar los tortugueros o esas cosas que no sirven para nada. Muchos dicen, es que yo compré una tortuguita, pero se me murió, le compré su tortuguero y le puse sus piedritas de colores, otro grave error, y se me murió. ¿Por qué? Se los vuelvo a hacer énfasis aquí. Las tortugas requieren de una temperatura específica de no menos de 24 grados y no más de 30 grados. Son de temperatura calurosa. Entonces eso les va a abrir el apetito. Ahorita la temperatura que yo chequeé aquí antes de empezar el video es de 26 grados. Es ideal para ella, ¿ok? Entonces también recuerden darle sus baños de sol. Las tortugueras, o no sé cómo se le llame, no sirven. Las piedritas de colores no sirven. Lo básico que se les recomienda, banda, pues es igual yo le metí sustrato porque quiero meterles plantas. Si ustedes no lo quieren hacer, adelante, pero pues por lo menos sí piedras donde se puedan postrar. El agua en algún lado del acuario que tenga el espacio para nadar, pero también el espacio en donde se pueda salir a tomar un poco de aire, porque pues tampoco son 100% de agua. También requieren, ya les dije, sol para que sus caparazones estén bien, para que ella le entre el apetito. Ya les dije, si su tortuga no quiere comer, chequen lo primero la temperatura en la que la tienen. Y pues, insisto, y aquí hago mucho énfasis, si se las van a comprar a sus hijos, con mucho cuidado y obviamente que ustedes estén supervisando todo, banda. No es un juguete. Grábenselo y eso díganselo a sus hijos. No lo compren nada más por capricho. No son juguetes, son seres vivos. Son seres que debemos de cuidar, que si los vamos a tener en nuestra casa es porque les vamos a dar una vida pues digna, ¿ok? Las vamos a cuidar. Un animal, sea quien sea cual sea, perdón,
reptil, pez, perro, gato, lo que sea, requiere cuidados. Si tú no estás dispuesto a pagar por ellos, no tengas nada. Porque si se enferman, también necesitan médico, que no son veterinarios, necesitan hábitats adecuados, necesitan alimento. Entonces, aquí también, bándaseles a los nuevos que van a tener sus tortugas, no solo les den los pellets o las croquetas, como le quieran llamar, de tortuga. Ahora sí que, y más estando así de chiquitas, comen diario. No es un día sí, un día no, hoy se me olvidó, mañana tal vez. Estas tienen que comer diario, por lo menos 2 veces al día. ¿En qué porciones? Pues ahora sí que ellas mismas se las van a decir. Mientras sigan comiendo, varíenles la comida, denles verdura, denles obviamente lo que les había dicho, sus hojuelas o pellets como le quieran llamar, o comida de tortuga, es lo mismo. Pero también denles trocitos de carne, denles camarón, métanles cosas vivas como artemia. Charales en lo personal no lo recomiendo, no me gustan porque tienen muchos parásitos. Yo nunca les doy charal, o más bien yo nunca le voy a dar charal, mejor dicho. También le puedes meter a cociles, que son como tipo camaroncitos. Esos también, denles comida viva también para que no los hagan huevones, para que aprendan a cazar, para que aprendan a mover, que tengan ese instinto natural. No todo que sea fácil. Eso es lo que siempre se los he recomendado yo, banda. No, no por el hecho de domesticar un animal quiere decir que lo hagas tonto, que lo hagas huevón, que le quites su naturaleza. ¿Ok? Y pues para niños, y nuevamente aquí hago énfasis con los papás, eviten que sus hijos se los pongan en la cara, que se los metan a la boca, que no tendrían por qué estar en la boca de un niño. Eviten que les den besos, mientras no los hayan ido a desparasitar. Y siempre, por ejemplo, yo ahorita que termine de manipularla, porque no sé de dónde provenía, no sé cómo, bueno, lo vi que la tenían mal, pero eso ya es el primer foquito rojo para yo tratarlas con mucho cuidado. Obviamente yo no voy a dejar que mis niños la toquen ahorita, después de un tiempo. Después de yo terminar de manipular, me voy a lavar las manos con agua y jabón. Y pues les repito, aquí esto me sirve mucho también, otra vez para los que quieren tener una tortuga por primera vez. Bueno, vamos a dejarla para explicarles. Miren, acompáñenme a meterla por primera vez. Ay, mira, ya quiere, miren, ya vio. Voy a checar, miren, quiere nadar, ya se quiere ir. Bye. Ahí está. Ella solo quería entrar a su nuevo hogar. Obviamente está viendo qué onda. Y miren, les repito, está chiquita, pero pues esto no va a durar mucho ahí. Entonces hay que empezar a trabajar en esto. Y bueno, ahora sí ya retomando, ya casi para terminar. Nuevamente les repito lo que se necesita. Pues por lo menos un acuario grande para que, depende el tamaño, claro, para que tu tortuga esté tranquila, que pueda nadar, que pueda desestresarse, que pueda mover sus extremidades. Un acuario, una urna del tamaño, piedras para que se pueda salir a tomar sus baños de sol, pero también el espacio para que nade. Calentador básico sí o sí. Este es un calentador de la marca Lomas, que es automático. Nada más le ponen la temperatura que quieren y en automático les va a calentar el agua. Cuando llegue a la temperatura que ustedes quieren, en automático se va a apagar y así lo va a seguir haciendo siempre. Entonces por temperatura no van a discutir. Y pues un método de filtraje sí o sí, porque las tortugas son muy sucias. Entonces, así como comen, también hacen del baño. Entonces, métodos de filtraje. Yo en este caso puse una cascada y pues una lamparita si van a poner plantas, o en su defecto para que en la noche pues les dé también la iluminación. Eso es como que lo básico para tener una tortuga de forma ideal en sus casas. No olviden dejarme en la caja de comentarios pues las mejoras que ustedes le harían. Igual yo la estoy regando, les repito, este no es mi fuerte, pero pues sí, qué mejoras le harían a este acuario, qué le pondrían, qué le quitarían, qué le hace falta para que el hábitat de una tortuga sea ideal. Les repito, sé que lo tiene que estar un poco más grande. Yo creo que si llego a vender el acuario,
Este, que es el que está en venta todavía para quien guste, pues yo creo que voy a ponerle una urna de este tamaño para que solita esté ahí. O igual hasta en una tina, porque he visto hábitats muy padres en tinas, de baño o algo así, en donde tienen todo lo necesario para poder estar bien. Ahorita pues miren, ella está conociendo, está viendo qué onda. Vamos a ver cómo reacciona en estos días y pues ya se los iré compartiendo. Nuevamente recuerden, higiene, infórmense, varíenle la dieta a su tortuga. Si la ven mal, llévenla al veterinario. En los foros de tortugas sí les van a ayudar mucho. Hay gente que ya sabe muchísimo, pero pues a final de cuentas nunca está de más la opinión especializada. Entonces pues sí se los recomiendo mucho. Y pues con esto terminamos el video de hoy, pandilla. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Y pues también déjenme en la caja de comentarios pues qué otro tipo de animalito les gustaría ver, para ver si nos permiten hacerlo. Y pues así terminamos el video de hoy, pandilla. Recuerden suscribirse a Pandilla Ripsider, sean parte de esta hermosa comunidad que gracias a ustedes sigue creciendo. Miren, vamos metiéndonos a otro tipo de temas. Siempre me gusta aprender, los expertos en tortugas. Me encantaría que me dieran sus opiniones. Vuelvo a repetir que le quito, que le pongo. Y a las personas que quieran una tortuga como mascota, infórmense bien. Aquí yo les di como que las bases, pero hay muchos canales en donde están especializados a las tortugas que les pueden enseñar más. Créanme que yo a partir de esto empiezo a checar, empiezo a leer, y lo que vaya aprendiendo, lo que vaya viendo, con todo gusto se los voy a compartir. Yo soy Tren Pandilla, nos vemos en un nuevo video próximamente, que les tengo una sorpresota. Espero que les guste. Muchas gracias por el apoyo, pandilla. Nos vemos en la próxima. Bye.